Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un tema fascinante, la historia de la educación. Vamos a hacer un recorrido por los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y hasta la actualidad y cómo la educación ha evolucionado en diferentes contextos. Para ello me acompañan tres colegas excepcionales, Ruth Chaparro, Weimar Cortés y Mónica Uribe. Gracias por estar aquí. Gracias, Byron. Empecemos este viaje con el siglo XVI y XVII, conocido como el periodo de los orígenes de la universalidad en la educación. Ruth, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué caracteriza este periodo? Gracias, Byron, por la invitación. Pues durante los siglos XVI y XVII, la educación estuvo influenciada por la Iglesia, sobre todo por la Iglesia Católica. La educación tenía un enfoque predominantemente religioso, con la finalidad de difundir la fe y mantener el control social. La Iglesia era la autoridad máxima en esta época. Las universidades empezaron a surgir en Europa como un espacio exclusivo para la formación de las élites. La enseñanza se centraba en los clásicos, como era la filosofía y la teología, y estaba dirigida por sacerdotes y monjes. Este periodo se denomina dentro de la historia como la escolástica. Interesante. Entonces la educación en esa época era más bien etilista, ¿no es así? Exactamente. Solo los hombres de clases privilegiadas tenían acceso a este tipo de formación. Además, la educación femenina era muy limitada y generalmente reservada para conventos o tareas domésticas. Qué sorprendente contraste con lo que vivimos hoy. Ahora, pasando al siglo XVIII, Weimar, háblanos de cómo Europa influyó en la educación durante este siglo. ¿Qué cambios importantes se dieron? Gracias, Byron, por la invitación a este espacio comunicativo. Saludo a mis colegas aquí presentes, la profe Ruth y la profe Mónica. Respondiendo a tu pregunta sobre el siglo XVIII, claro, este siglo fue muy importante porque se formó un gran movimiento que promovía el uso de la razón y el conocimiento científico. Ya, porque te recuerdo que en la Edad Media la ciencia pasó a un segundo plano, porque todo se basaba en los textos teológicos. En cambio, en este siglo fue crucial para la educación, porque la enseñanza comenzó a separarse de la religión y se enfocó más en la razón y en la ciencia. Hay unas ideas de estos filósofos: Rousseau, filósofo y pedagogo suizo; John Locke, filósofo inglés, uno de los más influyentes de su época. Ya, tuvieron un gran impacto estos filósofos, porque entendían la educación como la importancia que se desarrollara más la experiencia integral y el desarrollo del individuo. Entonces, podemos decir que en este siglo se empieza a democratizar un poco más la educación. Claro, Byron, claro que la educación se empezó a democratizar, pero no completamente, porque es que la educación seguía siendo mayoritariamente de las élites, pero fue tomando fuerza el educar a las masas. Por ejemplo, ¿qué nos decía Rousseau? Rousseau hablaba de la educación natural y la importancia de enseñar de acuerdo con las etapas del desarrollo, que eso es lo que queremos. Interesante. Mónica, ahora llegamos a los siglos XIX y XX, una época de grandes transformaciones en la educación. Cuéntanos más sobre estos cambios. Un saludo especial para todos los oyentes. Claro, Byron. Durante los siglos XIX y el siglo XX, la educación experimentó cambios profundos. Con la revolución industrial, la necesidad de una fuerza laboral educada creció, lo que llevó a la creación de sistemas educativos más formales. La educación se volvió obligatoria en muchos países y empezó a abrirse a sectores de población que antes estaban excluidos, como las mujeres y los trabajadores. Además,
La idea pedagógica de pensadores como John Dewey promovieron un enfoque más práctico y democrático en la enseñanza. Les compartiré un mensaje muy especial. La enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida y la escuela es la sociedad. Entonces, ¿es en ese periodo cuando la educación se expande masivamente? Exactamente. En el siglo XXI, la educación se convirtió en un derecho fundamental. Se crean sistemas nacionales de educación y se promueven políticas públicas que buscan garantizar el acceso universal a la educación. Las escuelas pasaron a ser espacios no solo de enseñanza, sino también de inclusión social. Muy bien. Por otro lado, Weimar, hemos hablado de grandes transformaciones, pero ¿cómo crees que la globalización ha impactado la educación colombiana en este siglo XXI? Qué buena pregunta, Byron. Claro que la globalización ha influenciado en la educación colombiana al adaptar esos modelos educativos internacionales, estandarizar evaluaciones y exigir el aprendizaje de lenguas extranjeras como el inglés. Esto ha llevado, lógicamente, a una mayor competitividad en el ámbito educativo, con currículos más orientados a lo empresarial y a lo técnico, respondiendo lógicamente a esas tendencias globales. Sin embargo, Byron, es crucial que esta competitividad no deje de un lado los valores como la equidad, la justicia social en todas sus dimensiones, el desarrollo humano, que son aspectos esenciales, Byron, que deben seguir presentes en los proyectos educativos nacionales. Y respecto a la tecnología, ¿cuál ha sido su papel en los primeros años de este siglo en la educación? Qué buena pregunta, Byron. Claro, verdaderamente la tecnología ha tenido un papel clave, transformando la educación con la enseñanza a distancia y la informática educativa en la educación presencial. Esto ha abierto nuevas vías para la innovación y el aprendizaje, superando la mera instrumentalización y permitiendo que la tecnología, se articule con la formación tradicional. Estas herramientas digitales, Byron, han mejorado la interrelación y comunicación, creando escenarios educativos más dinámicos y flexibles en esta educación que tanto lo necesita. ¡Qué evolución tan fascinante! Para cerrar, me gustaría preguntarles a cada uno, ¿qué creen que es lo más importante que debemos aprender de estos periodos históricos para el presente y el futuro de la educación? Yo diría que el valor de la universalidad. La educación debe estar al alcance de todos, sin importar su origen social o económico. Yo creo que debemos recordar la importancia de la inclusión. La educación es una herramienta poderosa para construir sociedades más justas y equitativas. Además, la única discapacidad es una mala actitud. Claro, Byron, para mí lo más importante en esa evolución histórica de la educación colombiana es el poder de la razón y el conocimiento científico, ya que tenemos que seguir promoviendo, el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Como decía Pablo Freire, dejar a un lado esa educación bancaria. Era un término que él utilizaba mucho para referirse a esa educación tradicional, ¿ya? Y él decía algo muy importante: retomemos mejor la educación, esa educación él la denominó educación liberadora, que es una educación crítica. Entonces, Byron, nuevamente te reitero las gracias por invitarme a este espacio comunicativo. Espero que tenga una nueva invitación para seguir contribuyendo con la educación y el análisis
de los procesos históricos de la educación en Colombia. Muchas gracias. Grandes reflexiones. Muchas gracias, Ruth, Weimar y Mónica, por compartir con nosotros este valioso recorrido por la historia de la educación. Espero que nuestros oyentes se lleven muchas ideas y reflexiones sobre el papel tan importante que juega la educación en nuestra sociedad. Siempre tengamos presente que la educación no solo es un derecho, sino una herramienta esencial para construir un futuro mejor, y que su historia se sigue escribiendo en cada generación. Bendiciones para todos.